Apuesto que haces cosas todos los días que parecen normales, incluso inofensivas, pero al menos en mi caso personal, con el tiempo me di cuenta de que esos hábitos en realidad me estaban haciendo daño. Yo juraba que era parte de la rutina, pues estaba ciega, baby. Y me percaté cuando inevitablemente caí fondo. Así que hoy quiero hablar contigo de esos hábitos, pues por si tú también estás pasando por algo similar y probablemente no te estés dando cuenta. A ver, babies, antes de empezar vamos a aclarar un poquito el panorama. Primero, este video no es para sentir culpa, no, ni para señalar que todo lo estás haciendo mal. Veámoslo como una conversación entre tú y yo. Una conversación honesta. Y esto apunta a lo que yo he sentido. Y si te identificas, pues bienvenido sea. A ver, muchas veces no nos damos cuenta de cuánto nos afectan pequeñas cosas, desde emocionales, psicológicos y físicos, hasta que empezamos a observar con más calma y con más detenimiento. Y precisamente por eso, algo que he aprendido es que sanar, crecer o como lo quieran llamar, no siempre es hacer más cosas, sino todo lo contrario. Número 1. Usar el celular hasta quedarse dormida o revisar el teléfono apenas despertarse. Uno de los hábitos que me costó bastante aceptar fue cuánto me estaba afectando algo tan simple como usar el celular antes de dormir y apenas despertarme por las mañanas. La verdad yo siento que hemos normalizado tanto este tema, como que ya es parte de la rutina de muchos de nosotros. Pues te acuestas, agarras el celular, ves un par de videos, scrolleas, chequeas por ahí en las redes sociales y de la nada pasó una hora y hasta más. Como que personalmente sentía que había un sobreestímulo justamente donde se supone que uno hay que desconectarse. Y sí me dormía, pero no descansaba del todo. Pues me pasaba que al día siguiente me despertaba muy cansada, sin energía, como si nunca hubiera tenido un descanso real. Y pues asimismo, al despertarme, ni siquiera tenía la pizca de tiempo de sentir cómo estaba yo. Pues lo primero que hacía era ver mensajes, entrar a redes sociales, ver noticias, y sin darme cuenta ya empezaba el día comparándome con otras personas, estresada, a veces con cierta angustia, pues enterándome de cómo está el mundo actual y a tu alrededor. Y algo que me hizo pensar mucho fue darme cuenta del primer pensamiento del día, pues que no era mío, era netamente ajeno. En resumen, todo giraba en torno a lo que veía en el celular y yo era el segundo de las prioridades. Y honestamente creo que eso cambia muchísimo cómo empiezas tu día. Pero a ver, aclaremos, no es que ahora nunca use el celular, pero al menos intento desconectarme del teléfono, así sea unos minutos antes de dormir. Opto por leer un libro, me pongo un cubreojos o mascarilla para los ojos y nada, intento dormir y ya está. No digo que tengas que hacer lo mismo que yo, cada persona es un mundo diferente, pero al menos para mí me ha funcionado y creería que sería bueno buscar una alternativa para ti que no te sobreestimule antes de dormir. O si te cuesta despegarte del celular, intenta apagarlo 30 minutos o una hora antes de acostarte. Número 2. Hablar mal de mí misma, sobrepensar todo y exigirme demasiado. Creo que uno de los hábitos más dañinos, pero también más invisibles, fue la forma en cómo me trataba a mí misma. Y es algo que aún estoy intentando curar, esa herida, por decirlo así. Me di cuenta de que yo era mi crítica más dura, como no hiciste lo suficiente, lo pudiste haber hecho mejor, ¿por qué dijiste eso? ¿Qué hubiera pasado si...? Yo creo que esa frase es la más dañina porque es algo que ya pasó, ya quedó en el pasado y aún cargamos ese peso de remordimiento. Y lo más triste de esta cuestión es que este tipo de pensamiento se vuelve tan normal que ya ni la cuestionas, simplemente asumes que así es como debes hablarte. Pero un día me puse a pensar, pues yo nunca le hablaría así a la persona que amo, entonces ¿por qué conmigo sí? Y eso se mezclaba mucho con sobrepensar, conversaciones, decisiones, cosas mínimas, tipo podía pasar horas pensando en lo que dije, preguntándome si estuvo bien, si sonó raro, si alguien lo malinterpretó. Me generaba mucha ansiedad, la verdad. Y por si eso no era suficiente, también me exigía demasiado. Sentía que siempre tenía que hacer mejor o perfecto, ser más productiva, avanzar más rápido, como que si nunca fuera suficiente lo que ya estaba haciendo. Y realmente vivir así es muy agotador. No, God! No, God, please, no! 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 ¡No! Porque no importa cuánto hagas o des 100% de ti, siempre me sentía que podría haber hecho más, dar el 1000. Aún me cuesta, lo admito, babies, aún me cuesta, todavía estoy en ese proceso, pero estoy intentando cambiar poco a poco esa cuestión. Puedo decir que soy más consciente sobre ese tema, trato de hablarme con más paciencia, recordarme que no tengo que hacerlo todo perfecto, que no todo está bajo mi control y que no todo lo que pienso sobre mí es verdad. Número 3. Compararme con otras personas.
A ver, esto tiene que ver mucho con el punto anterior. Y puede ser algo tan simple como estar en el celular, ver la vida de alguien más y de repente sentir que tú no estás haciendo lo suficiente, que vas atrasada, que deberías estar haciendo esto, que deberías estar en otro lugar. Ustedes me entienden, babies. Y esto de estar comparándome constantemente, de hecho me hacía sentir incompleta, incluso me generaba cierta envidia. Pero muchas veces lo que nos venden en las redes sociales, detrás de esa fachada bonita, pocas veces es real. De hecho, solo vemos el producto y no vemos el proceso o lo que hay detrás. No vemos errores, no vemos los días malos, es pura fantasía. Y aunque sabemos que no es justo compararnos, de todas formas lo hacemos. Es como que inevitable. Yo honestamente veía el resultado de esas personas exitosas y lo comparaba con mi propio proceso. Poco a poco compararme empezó a hacer que dudara un poco más de mí, de lo que hago, de cómo me veo. Llegué a un punto de tanto desgaste emocional, pues que cambié de perspectiva. Me tomó tiempo darme cuenta de que cada persona está en un camino totalmente diferente, a su propio ritmo. Que primero, no estamos empezando desde el mismo lugar. Segundo, no tenemos las mismas circunstancias. Y tercero, ni tenemos los mismos tiempos. Número 4. No tomar suficiente agua. I know, babies, este punto es el más cliché, pero que sea lo más obvio no significa que lo estemos cumpliendo, como es debido. Muchas veces pasaba todo el día sin haber tomado agua. Y no me refiero que haya sustituido por café, bebidas gaseosas, pero agua como tal, no, babies. Y bueno, como yo estaba acostumbrada a no beber suficiente agua, empecé a darme cuenta de estos pequeños malestares, como dolor de cabeza y como que tenía la piel más reseca o más apagada. Y creo que, no sé, puede sonar raro, pero estaba tan cómoda que ni siquiera me escuchaba a mí misma cuando tenía sed. No sé si porque estaba distraída o porque tenía la mente ocupada, la verdad no sé. Pero literalmente ignoraba las señales súper básicas y necesarias de mi cuerpo. Ahí entendí algo, babies, que a veces no es que estemos mal, es que creo que estamos desconectadas de nosotras mismas, de nosotros mismos. Desde ahí solo empecé a ser más consciente, recordarme que mi cuerpo lo necesita sí o sí, y aunque parezca algo pequeño e incluso que suene tonto, de verdad certifico que realmente cambia cómo te sientes día a día. Número 5. Pasar muchas horas sentada o tendida en la cama. A ver, muchas veces yo veía esto como un break, como un mini descanso, pensando que me lo merezco, como que necesitaba estar en la cama, con el celular ahí, sin hacer nada. Y sí, a veces eso está bien, pero con el tiempo se volvió muy frecuente y empecé a notar pequeñas señales de mi cuerpo. Ya saben, me sentía como pesada, tenía menos energía, tenía más cansancio y eso que no había hecho nada. Era como que si mi cuerpo estuviera apagado, aunque yo juraba que estaba descansando. Ella jura. Prácticamente me hacía sentir más desmotivada e incluso me hacía sentir deprimida. Y quiero aclarar que no trato de invalidar este estado, pero al menos para mí intenté poco a poco moverme, levantarme, caminar, sea donde sea, cosas muy sencillas, ¿saben? Porque si no hacía nada, empeoraba más la situación. Si estás en una situación como esta, creería que te podría ayudar levantarte un rato de la cama, estirarte, cambiar de espacio a que estemos quietos. Pero ojo, babies, hay casos de muchas personas que lamentablemente sufren de depresión y no saben cómo pedir ayuda. Y es muy importante ver las señales, aunque en lo personal te puedo asegurar que muchos aparentan estar bien, pero en realidad no lo están. Es un tema muy complejo, babies. Solo quiero recatar que en este punto nos enfoquemos más la acción de procrastinar. Si lo dejamos pasar, cabemos más el hoyo y ahí puede generar una depresión. Para mí me costó demasiado empezar de nuevo, pero creo que cuando entré al gym e intenté hacer nuevas actividades, me ayuda a no estar todo el día y todos los días de la semana en la cama. Número 6. Comer demasiado o saltarse las comidas. Me di cuenta de que estaba en uno de los dos extremos. ¿A qué voy, babies? Como que comía de más o simplemente me saltaba las comidas, así, como arte de magia. Y francamente ninguno de los dos venía realmente desde el hambre. Era un desequilibrio terrible y creo que aún me cuesta bastante buscar ese balance. Comía por mera ansiedad, por aburrimiento o incluso para sentir algo. Y en otras ocasiones no comía lo suficiente por estrés, por estar ocupada. Y esto a la larga afectó mi calidad de vida. Tenía unos cambios de humor, me sentía muy fatigada y con ese malestar como que te vas a enfermar o algo así. Pero más allá de esos síntomas, pues también me di cuenta de que veía la comida en ese sentido. Es decir, o si es premio, o que era un escape, o simplemente un castigo. Mi relación con la comida no era muy sana, después de todo. No digo que hay que seguir reglas estrictas,
No, para nada. Es más escuchar más tu cuerpo. Comer cuando tienes hambre, no ignorarlo y no castigarte. Intento recordarme todos los días que mi cuerpo no es mi enemigo, es que me está intentando cuidar. Así que aprendí que alimentarme desde el cuidado y no desde la culpa cambia un montón. Número 7. Descuidar tu imagen. Este es un tema que al principio me costaba mucho por aceptar, porque sencillamente pensaba que era algo superficial, muy banal, pero con el tiempo entendí que no se trata de cómo te ves, sino de cómo te estás tratando a ti misma. Ya sabemos que actualmente tenemos muchas cosas por hacer y pensamos que cuidar nuestra imagen es algo vanidoso o poco importante. Uno asume que hay cosas mucho más valiosas que eso. Y sí, concuerdo, pero no por eso tenemos que abandonar completamente ese tema. A ver, los años pasan para todos, babies. Tenemos una sola oportunidad y muchos objetivos en esta vida. Y yo creo que autocuidarse, de mimarse uno mismo, es sinónimo de tener estima y amor propio. Y me pasaba que había días en los que no me arreglaba nada, no me dedicaba tiempo a mí misma y me veía al espejo sin realmente mirarme. Y no porque no pudiera, simplemente porque lo dejaba pasar y ya, me daba igual. Pero me costó entender que a veces eso no era flojera, era cansancio, era desmotivación e incluso desconexión conmigo mismo. Porque cuando te descuidas constantemente, no es solo algo externo, también empieza a afectar cómo te sientes contigo mismo. Y algo que me ayudó mucho fue cambiar la forma en la que lo veía. No el hecho de que tengo que verme bien para los demás, no. Más bien como quiero cuidarme porque me lo merezco. Eso cambia las reglas del juego. No tienen que ser grandes cosas para empezar a cuidarte. Solo con que tomes la acción de arreglarte un poco. Ponte esa blusa, ese vestido que más te guste. No lo dejes esperar hasta una ocasión especial. Intenta cuidar tu piel con bloqueador solar todos los días, así sea que no estés afuera, en medio del sol. Esos pequeños actos cambian literalmente cómo te sientes durante el día. No se trata de ser perfecta, se trata de no olvidarte de ti misma. También este tema es un poquito más complejo porque hay muchas situaciones o casos de que quizá inevitablemente muchas personas estén enfrentando una enfermedad, una situación muy complicada, difícil de controlar la situación. Es completamente entendible que no se tenga la energía para enfocarse en esas cosas y no significa que esté fallando o que estás haciendo algo mal, que estás haciendo todo lo posible o lo mejor que puedes hacer con lo que tienes en ese momento. Lo digo porque, bueno, quizá para mí es un poquito duro hablar sobre ese tema. El año pasado pasé por una situación muy complicada en mi salud. Más adelante, cuando esté lista, les podré comentar sobre esta situación. Es muy complicado a veces centrarte solamente en eso y lo que quiero decir es que si estás pasando por un momento difícil, recuerda que no estás sola o solo. Punto número 8. Respirar mal. Esto es uno de los hábitos más invisibles, babies. Y es no respirar bien. A menos que esté con mi alergia a 1000, con la nariz tapada y escuchándome como calamardo. Otra no buena. Ahí es otro asunto. Pero baby, si no fuera por esta situación X, respirar obviamente es una necesidad básica, pero apuesto que casi nunca somos conscientes de cómo lo hacemos. Yo me daba cuenta que mi respiración a veces era muy corta, muy rápida, muy superficial. Y eso que yo doy clases de canto, soy cantante, escuchen mi música. A lo que voy es que siempre me sentía como en alerta, que obviamente viene muchas veces del estrés y de la ansiedad, como que si mi cuerpo estuviera constantemente en tensión, o sea, nunca está en relajación este pobre cuerpo. Y algo que empecé a hacer fue simplemente parar un momento y respirar de verdad. Inhalar, estoy con la nariz tapada. Y exhalar. Bueno, en este caso no cuenta. A veces no necesitas tener todo resuelto, solo necesitas respirar bien. Conclusión. Muchas veces pensamos que necesitamos cambiar toda nuestra vida, hacer algo enorme o empezar todo desde cero, pero a veces el cambio comienza con notas sencillas. Notar cómo te hablas, cómo te tratas, cómo estás viviendo tu día a día. Si te identificaste con alguno de estos hábitos, quiero que sepas que no estás sola o solo. Recuerden que no estamos fallando, simplemente nunca nos han enseñado cómo hacerlo o hacerlo diferente. Con que empieces a ser un poquito más consciente, ya es un paso gigante. Mereces tratarte con más suavidad, con más amabilidad, porque al final cómo te trates todos los días es cómo construyes tu vida. Tú mereces una vida que se sienta bien, no solo que aparente o se vea bien. Y bueno, babies, si quieres puedes contarme en los comentarios. Te hago estas preguntitas. ¿Cómo te has estado sintiendo últimamente? ¿Hay algún hábito que tú también sientes que te está haciendo daño? ¿Qué pequeño cambio crees que podría mejorar tu día a día? Me encantaría leerte, baby. Bueno, si les gustó el video, no se olviden de dar like y suscribirse. También y activar la campanita para que
que no te pierdas de ningún video. Espero de todo corazón que se encuentren bien. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, les quiero, super cute, chao.